Milenio Base, les da una cordial bienvenida a la presentación del libro Fuentes para el estudio de la ley chilena antártica, editado y con un estudio preliminar del director del Departamento de Derecho Internacional de esta facultad, profesor Luis Valentín Ferrada Walker, y publicado por la prestigiosa editorial Thomson Reuters. La presente obra tiene una recopilación de los principales antecedentes que fueron considerados en la elaboración de la nueva Ley Chilena Antártica, Ley 21.255 del año 2020, antecedida de un estudio preliminar que analiza la historia de esta iniciativa legislativa y pone en contexto sus distintas etapas. Entre otros objetivos, el libro pretende ser una guía para los estudiantes interesados en profundizar en el conocimiento de las materias político-jurídicas antárticas y aquellos que requieran comprender la normativa antártica nacional. Antes de seguir adelante, les recordamos que esta es una presentación en modalidad híbrida, por lo que pedimos encarecidamente a quienes están conectados vía Zoom que mantengan silenciado su micrófono durante la sesión para no interrumpir el desarrollo normal de la actividad. A continuación, dejo con ustedes al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el profesor Pablo Ruiz Tagle, quien no quiso restarse de esta actividad y preparó un mensaje inicial en formato de video. Estimados académicas y académicos, expositores, estudiantes y público presente, les doy la bienvenida a la presentación del libro Fuentes para el estudio de la ley chilena antártica, libro que ha sido editado y que contiene un estudio preliminar del director del Departamento de Derecho Internacional de esta facultad, profesor Luis Valentín Ferrada. Este trabajo es el primer trabajo que publicamos en conjunto entre la facultad y el Instituto Milenio de Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos, entre paréntesis base, del cual el profesor Ferrada es uno de los investigadores principales. Los estudios políticos, jurídicos antárticos en general y del territorio chileno antártico en particular han retomado inusitados bríos en la Facultad de Derecho durante los últimos años. A través del programa de estudios antárticos se ha ido formando un amplio grupo de estudiantes con conocimientos acerca de la regulación interna de Chile en estas materias y también de la estrecha relación de estas reglas con el derecho internacional, comprendiendo los compromisos adoptados por nuestro país bajo el marco del sistema del Tratado Antártico. En este contexto, el presente libro es un aporte indudable a los avances de esta línea de investigación que hoy cuenta con casi 50 tesistas que se encuentran realizando sus trabajos, han depositado su memoria de licenciatura en diversos temas antárticos. Esta obra recoge esos antecedentes, son la elaboración principal de la norma jurídica nacional en la materia, permiten también una comprensión integral de la visión antártica chilena con sus claroscuros y complejidad y sirven como una verdadera guía para quienes se integran a esta especialidad dentro de las ciencias jurídicas y sociales. A su vez, en un sentido más amplio, contribuye al rol de nuestra institución, la Universidad de Chile, con el servicio público, porque ayuda a comprender el espíritu de una norma que refuerza los derechos soberanos de Chile en el continente antártico y al mismo tiempo garantiza el cumplimiento de los compromisos internacionales de nuestro país en esa zona del planeta. El trabajo que se presenta el día de hoy se inicia con un estudio preliminar al que nos hemos mencionado, que pone en contexto la recopilación fidedigna de todos los antecedentes considerados en la formación de la ley chilena antártica. Se advierte allí cómo fue evolucionando el texto de esta ley y quiénes fueron los principales actores que participaron en el proceso legislativo en sus diversas etapas.
Este estudio ha sido realizado por el profesor Ferrada. Es importante destacar que antes de esta ley Chile contaba con una serie de normas en materia antártica que se encontraban desarticuladas a lo largo de nuestro ordenamiento jurídico, por lo que la nueva ley persiguió sistematizar, armonizar y modernizar estos contenidos jurídico-políticos. Este trabajo académico está destinado a un amplio público que se extiende desde quienes trabajan en las diversas disciplinas jurídicas hasta los ámbitos de la historia, la administración pública y las relaciones internacionales. Y muy en especial, por cierto, está destinado a nuestros estudiantes. Asimismo, es necesario destacar la importancia de abordar estas temáticas desde una mirada multi e interdisciplinaria que desde diversas perspectivas se hace cargo de una visión más completa y acabada acerca de los desafíos antárticos que nos depara el futuro. Extiendo mi invitación a todas las personas presentes e interesadas en leer y estudiar el contenido de este libro y a seguir motivándose en el desarrollo, en el estudio de las cuestiones antárticas dentro de nuestra facultad y en la Universidad de Chile. Muchas gracias por su atención a estas palabras. Agradecemos las palabras de nuestro decano de la Facultad de Derecho. A continuación, damos la palabra al doctor Elí Pulán, director del Instituto Milenio Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos, BASE, y profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Bienvenido, profesor. Muchas gracias y buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Luis Valentín, por la invitación. Y bueno, yo no voy a entrar en detalle de tema de derecho, más bien explicar por qué estoy acá y tan feliz de ver ese primer producto que está cofinanciado y hecho dentro del marco del Instituto BASE. El Instituto BASE es un proyecto milenio financiado por ANID por 10 años y que tiende a juntar investigadores dedicados a temas antárticos de distintas disciplinas. Y cuando armamos esa propuesta, pensamos que era muy importante, somos principalmente biólogos, pero de visualizar un poco lo que hacíamos, en qué aportaba finalmente a los temas de la Antártica y en particular a la conservación de la Antártica, y finalmente dónde se tomaban la decisión, una vez informado de la evidencia científica. Se está hablando mucho en estos últimos tiempos de tomar decisión en base a información científica. No pareció demasiado corto hacer el trabajo, entregar la información y esperar de ver qué pasaba después. Así que la idea fue integrar desde los estudios básicos de ciencia básica en biología, en ecología, en toda su gama de biodiversidad. Estamos trabajando desde microbios hasta ballenas, pasando por plantas. Es realmente un instituto que abarca toda la biodiversidad. Entregar, generar ese conocimiento, pasar por una etapa con especialistas en conservación que van a generar planes, diseñar estrategias para implementar sistemas de conservación en la Antártica, y también ver la instancia donde se discuten de la implementación de esas medidas. Y ahí donde llegamos hasta finalmente el eslabón final de la cadena, que es la gobernanza de la Antártica y los temas de derecho internacional. Y ahí donde decidimos entonces armar ese proyecto integrando disciplinas tan distintas al origen como estudio básico de biología, de conservación y de derecho internacional. Entonces, estamos en nuestro segundo año de ese proyecto del instituto,
Y ya me agrada muchísimo de ver que tenemos un producto en común, diría todavía, y estamos trabajando ahora de integrar, vamos a tratar de generar productos que integran esas distintas disciplinas y dimensiones, pero yo creo que un paso muy importante ya de estar aquí presente y mostrando nuestra participación en estudios de derecho internacional. Quiero también felicitar a Luis Valentina, que ha dinamizado muchísimo la disciplina de Derecho Internacional Antártico en Chile esos últimos años. Lo hemos visto en todos los frentes, con mucho contacto político para, yo creo, dar conciencia de que Chile es un país antártico, firmante del Tratado Antártico, pero por ningún caso ha renunciado a su pretensión territorial, que solamente están congelados, y por eso me parece fundamental que sigamos avanzando en entender y profundizar finalmente el quehacer de Chile en tema de gobernanza en la Antártica. Y con esa palabra yo termino eso, y de nuevo agradeciendo y felicitando a Luis Valentín. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, profesor Pulán. En esta oportunidad nos acompañan dos destacados especialistas en materias de derecho público, procesos legislativos e historia del derecho, quienes comentarán y reflexionarán en torno al libro que hoy se presenta, analizando su contribución a la academia desde sus distintas perspectivas y áreas de especialización. En primer lugar, me gustaría presentar a la profesora Natalia Muñoz Chiu, máster en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Barcelona, académica del Departamento de Derecho Público de nuestra facultad y ministra suplente del Tribunal Constitucional. Profesora Muñoz, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, felicitar al profesor Ferrada por su libro. Realmente creo que es un aporte muy relevante, y no solamente felicitarlo por el libro, sino que en coherencia con lo que dijeron previamente, me parece sumamente motivador, y que es un gran ejemplo el que una persona siga durante mucho tiempo, digamos, no solo el estudio, la profundización en una materia, no solamente la formación de alumnos, la dirección de tesis, en el fondo el estudio acabado de un cierto ámbito, en este caso del derecho, sino que además tenga, digamos, una vocación de servicio público y tenga un proyecto y no lo abandone. Yo me acordaba, a propósito de otra instancia en la que estuvimos, yo en alguna época quería que se crearan los tribunales contenciosos administrativos, y estuve ahí muy parecido, digamos, 5 años diciendo sí, es importante, haciendo muchas ponencias, y en algún momento dije no se van a crear. Y lo abandoné como tema. En cambio, el profesor Ferrada creo que ha sido persistente en una línea de investigación por una parte, y por otra parte en una vocación que es tremendamente relevante porque, como decía el profesor, dice relación con un rol que Chile puede desempeñar, y que es un rol además muy importante porque creo que somos un país muy sólido en la protección medioambiental. En los últimos años hemos profundizado de manera muy relevante nuestra normativa, hemos creado servicios nuevos, por ejemplo, el servicio de la protección de la biodiversidad, que recién, digamos, se promulgó la ley hace menos de un mes probablemente, con toda una reforma orgánica en que la CONAF o los trabajadores, las personas que se desempeñaban en ese ente, que tenía, digamos, una función pública, pero que era un órgano de carácter privado, que no se regía por las normas de derecho público, finalmente se transforma en un servicio del Estado que aúna a personas, a trabajadores, a funcionarios que desde distintas vertientes van a integrar este nuevo servicio. Por lo tanto, me parece que Chile, tanto en el ámbito de la investigación científica como en el ámbito de la protección medioambiental, el contar con una justicia especializada, el desarrollar efectivamente, el haber estado durante todo el último tiempo tendiendo hacia una sustentabilidad. Recién veíamos que hay, por ejemplo,
un proyecto de ley, porque aún no pasa por el Tribunal Constitucional, pero que probablemente se va a promulgar, que, por ejemplo, quiere promover las compras sustentables del Estado. O sea, estamos en un proceso que ciertamente yo creo que pone a Chile en un buen lugar para ser un garante y para ser un partícipe justamente en un elemento relevante que es el desarrollo científico por una parte y la protección medioambiental por otra. Creo que somos un buen actor en ese sentido. Y luego, yéndome al libro, hay algo que me pareció muy interesante. Yo creo que quizá tú no lo has perspectivado, pero al leerlo, siempre uno piensa cómo le transmito a un alumno, o cómo... Ustedes saben que hay muy poca gente que es experta en tramitación legislativa. Son contados con los dedos. De hecho, casi no hay capacitaciones ni cursos que enseñen a tramitar legislativamente. De hecho, la mayoría de la acción normativa del Estado no emana del Congreso, sino que emana del gobierno, de la administración del Estado, a través de la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley, a través de la potestad reglamentaria, a través de la potestad normativa, de la cual están dotados muchos órganos públicos. Y de allí la relevancia en tener funcionarios y funcionarias que sean expertos en tramitación legislativa. Y uno siempre trata de ejemplificar lo dificultoso y lo difícil que es promover una reforma normativa. Y yo nunca había visto con esta claridad que alguien se hiciera cargo de contarnos de manera detallada cómo se dio un proceso de cambio normativo. Y me pareció que lo voy a usar de ejemplo. Yo siempre ponía un par de ejemplos, decían, bueno, mira, cuando transformamos el Ministerio de Justicia en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hubo que crear una subsecretaría, se armó una mesa de trabajo, tuvimos algunas gestiones con DIPRES, y uno trata de explicar. O por ejemplo, cuando la superintendencia, estoy hablando de los procesos en los que me tocó participar, se transformó en la Comisión para el Mercado Financiero, es el mismo proceso. Pero es difícil transmitirle a los estudiantes y también a los profesionales que queremos que sean expertos en tramitación legislativa las dificultades que hay en un proceso. Si ustedes se fijan, el profesor Ferrada nos dice en la introducción de este libro que desde el año 1961, estamos hablando 60 años, imagínense, es más de medio siglo, que ya era necesario reformar este marco normativo. Y es justamente la falta a veces de priorización política o el que siempre hay otros temas que se supone que son más relevantes. Hay temas además que son, ustedes bien lo saben, son los temas que están en la prensa. A propósito de los incendios, estoy inventando incendios, me refiero más bien a conflictos políticos que finalmente originan que se ponga, por ejemplo, urgencia a un proyecto, etcétera, o que se le dé más premura legislativa. Y hemos visto que hay temas legislativos que han salido en meses. Todo lo que dijo en relación con la pandemia, por ejemplo. Entonces, no es verdad que es un proceso intrínsecamente lento, sino que depende de muchas definiciones políticas. Y a propósito de eso, que nos cuente el profesor Ferrada todos los actores que hay para generar un nuevo marco normativo. Que nos comente qué pasa con los cambios de gobierno, qué pasa con las elecciones, con los cambios de las autoridades, qué pasa, digamos, con proyectos que pueden ser deficitarios, que es mejor retirarlo, presentar otro, ponerle urgencia, hacerle los cambios en la discusión legislativa. Son muchas las alternativas y son muchos los actores. Yo nunca había visto, y esto me parece por eso tremendamente interesante, que alguien explicara como el proceso a través de una cantidad importante de años. ¿Qué pasó con esto? ¿Dónde fuimos? ¿Qué ministerios participaron? ¿Qué órganos públicos participaron? ¿Qué comisiones? Porque muchos temas, las reformas legislativas, además, implican que se crean comisiones, compuestas a veces por personas designadas por el gobierno, otras veces se crean comisiones que son interórganos, o sea, participantes de varios ministerios, de varios servicios públicos, trabajan en esas mesas para que finalmente eso se traduzca en un proyecto de ley, que va a promoverlo, digamos, en su caso, el Ejecutivo, el Gobierno, a través del ministerio correspondiente. Y en este tipo de casos es más interesante, porque son varios los actores que van a participar en este proceso. Y ahí nos cuenta el profesor cómo se avanza, y a veces por un cambio político retrocede. Y a veces simplemente tu proyecto, tenemos proyectos en el Congreso que son tremendamente relevantes,
se presentaron en algún momento con gran relevancia. ¿Quién no ha escuchado hablar de la reforma procesal civil? ¿Ya? Eso, yo trabajé en el Ministerio de Justicia hace 12 años y había un proyecto listo. Ya se presentó y ahí quedó. En algún momento un gobierno le dio prioridad y luego se volvió a estancar. Y eso lo hemos visto con una cantidad inmensa de materia. Por lo tanto, creo que esta explicación, que cuenta también un poco desde el humano, cómo se fueron dando estos procesos, me parece que es muy interesante desde la perspectiva pedagógica. Y creo que es un buen ejemplo. Uno podría decir, mira, acá entró este actor en estos otros procesos, incluso lo pensé como para un trabajo de caso. Uno podría decir, mire, lea esto y piense en otros proyectos de ley sobre otras materias, cuáles podrían ser sus actores relevantes. Bueno, pero ahí me estoy yendo a un tema que se me ocurrió como desde la perspectiva docente, ¿ya? Ahora, desde la perspectiva de la expertise propia, ¿no? Que me imagino que tienen todos los aquí presentes y que yo no tengo por lo demás, que se refiere a este ámbito de conocimiento. Me parece muy relevante para alguien que se quiera acercar a esta temática. Yo creo que aquí hay una página que es brillante, que es la página 5. Porque si alguien se quiere acercar al estudio de esta materia y entender su complejidad y entender la dificultad que a veces se tiene incluso en estos cambios de los cuales estamos hablando o en el desarrollo de la labor científica que nos comentaban, creo que esta página ilustra la complejidad que tiene el tema. Como dice el profesor Ferrada, las dualidades. ¿Por qué? Porque no es un tema fácil, es un tema difícil, que genera casos difíciles. A propósito, me imagino que muchos de ustedes son estudiantes de Derecho. Aquí pueden haber cientos de casos difíciles que van a ser también de compleja resolución para un juez, justamente por estas dualidades que nos dice el profesor. Hay un orden jurídico doméstico que se aplica, pero claramente por el tipo de territorio y por lo que contaban, digamos, que hay un aplazamiento, digamos, en las pretensiones territoriales, se aplica principalmente derecho internacional. Ya tienes ahí un tema relevante respecto a la aplicación normativa en el territorio, tienes que conjugar, y eso es tremendamente relevante. Luego, el ámbito geográfico que nos manifiesta el profesor. Luego, las competencias de los órganos del Estado, que ahí yo podría estar hablando un buen rato, pero que en el fondo tiene que ver con el principio de juridicidad. ¿Qué órganos creamos? ¿Cómo los coordinamos? ¿Qué pasa con el tema de la descentralización? ¿Dónde priorizamos las competencias con respecto a estos territorios? Todos los fenómenos que se pueden suscitar, porque hay muchas materias estatales, por ejemplo, la modernización del Estado, voy a poner un ejemplo cualquiera, en que tienen competencias y hay reparticiones en diversos órganos. Entonces, es tremendamente relevante dónde uno sitúa las competencias y en el caso de haber competencias que estén dispersas, ¿qué ente creo yo que pueden ser estas famosas entidades coordinadoras? Para que es un poco la idea de lo que comentabas tú, ¿cómo hago que distintas especialidades que pueden estar radicadas desde la función pública en distintos ministerios, por lo pronto, en varios ministerios, todos en realidad, principalmente salud, Ministerio del Interior, bueno, relaciones internacionales, o sea, hay una serie de actores relevantes desde la perspectiva pública que van a tener competencias y cómo los aúno para poder generar un trabajo que sea coordinado, eficiente y eficaz. Porque si hay dispersión, evidentemente la acción estatal se debilita y se vuelve, digamos, menos relevante en relación a un territorio que efectivamente es tremendamente relevante. Me pareció muy interesante también, un poco en relación con lo que decía antes, quién toma las decisiones. ¿Cómo hago, digamos, que estas distintas vertientes de competencia lleguen finalmente a una toma de decisiones que sea eficiente, efectiva, que protege el medio ambiente y que permita efectivamente también de alguna manera u otra sustentar en el tiempo las pretensiones que tiene Chile respecto a la materia? Luego, la presencia soberana y el desarrollo científico también evidentemente son temas tremendamente importantes. Y de allí que lo que decía el profesor que me antecedió sea tan relevante, porque esto también, esta unión de órganos públicos, estas competencias que finalmente se aunan o se debieran aunar, también dice relación con el trabajo interdisciplinario. Porque en el fondo, el desarrollo científico tiene que ver con asignación prioritaria de fondos públicos, con el desarrollo de planes, de programas, con la ley de presupuesto también. ¿Se fijan o no? O sea, son temas que se tienen que aunar.
a propósito de esos desarrollos. Y muchos de esos desarrollos tienen en esta ley, que el profesor desarrolla todo su proceso de manera muy relevante. ¿Para qué? Porque también encuentro que este libro tiene otro elemento relevante. Ese otro elemento relevante es el siguiente. Nuestro ordenamiento, la Constitución actual, señala que las leyes establecen las bases esenciales de un ordenamiento jurídico. Por lo tanto, todo lo que no es base esencial se entrega a la potestad reglamentaria. Este tipo de trabajos nos permiten ilustrar que al tratar la historia y la discusión que se dio en torno al establecimiento de un marco normativo, nos permiten ilustrar y desarrollar de mejor manera la potestad reglamentaria. O sea, cómo los gobiernos, cómo la administración pública puede, a través de su actuar, digamos, a través de actos administrativos o a través de actos normativos, en definitiva, ir regulando ciertos ámbitos que se entregan finalmente a la potestad reglamentaria. Y eso, para poder desarrollar ese trabajo de manera coherente con el legislador, es porque en el fondo quien establece el marco general desde la perspectiva democrática, del ejercicio democrático, es el Congreso. Por lo tanto, tener este tipo de insumos es muy relevante para poder ilustrar la labor administrativa, tanto en la elaboración de planes, programas, como también en el desarrollo normativo que se puede hacer a través de la potestad reglamentaria, para que efectivamente, porque no podemos estar cada vez que tenemos un desafío yéndonos a la tramitación legislativa. Entonces, este tipo de libros nos permite a las personas que, yo le digo, por ejemplo, a alguien en el Ministerio de Ciencias, mira, quiero que tú desarrolles tal punto, ve este libro y ve los lineamientos, las discusiones que hubo, digamos, en cada una de las instancias que finalmente terminaron con este marco legal y normativo de una materia tan importante. Por lo tanto, creo que hay varios puntos o aspectos en los cuales este libro va a resultar relevante. Y por lo pronto, en la discusión constitucional que estamos llevando a cabo, este libro le permite fácilmente a quienes tienen esa labor encomendada en este minuto ver la relevancia del tema, las discusiones que hubo en, digamos, esta tramitación legislativa, qué fue lo que dijeron cada uno de los actores a propósito de eventualmente poder fundamentar efectivamente una norma que regule esta materia también en el ámbito constitucional. Por lo tanto, y bueno, y si en algún momento queremos reformar esta ley, ciertamente lo que está contenido en ese libro va a ser imprescindible para poder evaluar cómo esa nueva política que está radicada, digamos, en la nueva normativa ha sido eficiente o no, conforme incluso a los fines que los mismos legisladores se plantearon durante la tramitación legislativa. Por lo tanto, no tengo más que terminar felicitando al profesor por este aporte tan valioso y que espero que sea de gran utilidad para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Estimada profesora, agradecemos su visión y comentarios sobre esta obra. A continuación, quisiera presentar al señor Felipe Vicencio Eizaguirre, quien es candidato a doctor en Historia por la Universidad San Sebastián y ha sido director adjunto de la Biblioteca del Congreso Nacional durante la última década. Señor Vicencio, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos hoy. Muy amable. Tengan todos ustedes buenas tardes. Primero vaya mis agradecimientos a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y, por cierto, al profesor Valentín Ferrada por la invitación y el honor que se me dispensa. Del mismo modo, agradezco a quienes me han antecedido en la palabra, porque de alguna manera me permiten centrarme mejor en algunos ámbitos y no volver a tratar algunos puntos, a pesar que voy a abordar uno que usted dijo. La presentación mía va a ser en dos tiempos. Voy a leer una parte y la otra la voy a improvisar, tal vez por las razones que ustedes comprenderán en su minuto. En la tragedia Medea de Séneca, el coro interviene con los siguientes versos. Tiempos vendrán al paso de los años, en que suelte el océano las barreras del mundo,
y se abra la tierra en toda su extensión, y Tetis nos descubra nuevos orbes, y el confín de la tierra ya no sea Thule. Esas palabras se interpretaron por largo tiempo como un anuncio profético del descubrimiento de un nuevo mundo, y el hijo de Colón, Hernando, que era un bibliófilo así como un voraz lector, escribió al margen de ese pasaje en su ejemplar del Teatro de Séneca: esta profecía fue cumplida por mi padre, el almirante Cristóbal Colón, en el año de 1492. Y sin embargo, las Indias, hoy América, no retendría por mucho tiempo la calidad de orbo novo, pregonizado por el preceptor de Nerón. Esto porque la Antártica, como tierra opuesta al Ártico, nombrada por Aristóteles en la meteorología y pensada por Claudio Ptolomeo bajo una concepción de simetría, de equilibrio respecto a las tierras del norte con las del sur, fue el último rincón del planeta en ser descubierto, habitada por primera vez en 1603 por el navegante español Gabriel de Castilla, y solo explorada al término del siglo XIX y comienzos del XX por expediciones de diversa índole. Cabe recordar también que el continente helado está íntimamente imbricado con nuestro país, casi desde los inicios de la conquista misma, simbiosis que ha sido inmortalizada en el único canto épico americano, cual es la Araucana de Alonso de Ercilla, en los versos que todos conocemos o que deberíamos conocer, que nos hablan de Chile fértil provincia y señalada en la región antártica famosa, de remotas naciones respetada por fuerte, principal y poderosa. Con tales antecedentes, entre muchos otros, por cierto, sumados a la presencia efectiva de Chile en la Antártica, sus derechos soberanos en ella, más allá de su situación especial en virtud del tratado homónimo, la importancia de su enseñanza a todo nivel constituye una obligación. En el ámbito universitario en que nos encontramos, para que la formación sea el producto de un estudio analítico y crítico, en el derecho debe contarse con textos que reflejen no solo el estado del arte, sino que promuevan obras en conjunto, ya sea como manuales, sino que también trabajos de compilación y ordenación sistemática de fuentes en los términos más amplios. Unos y otros apuntan a metodologías diversas, pero confluyen en un único punto: la oferta al estudiante, así como también a los colegas profesores, de materiales para la mejor comprensión del fenómeno jurídico. Porque digámoslo de una vez, el estudio universitario del derecho debe ir más allá de códigos y de leyes, incluso del enfoque de competencias como hoy se dice, sino que también del trabajo de áreas jurídicas hoy casi del todo preteridas en la actualidad, como la historia del derecho, de las instituciones o bien del derecho romano. El libro de lo que nos ocupamos es una fuente de información necesaria para desarrollar ese cometido, y como tal organiza el material ordenándolo y sistematizándolo para su consulta en sede jus histórica con evidentes vinculaciones internacionales y de política local. A la luz de lo que usted ha dejado dicho, debería decir también con evidentes imbricaciones con el derecho parlamentario. Las compilaciones, en el más amplio sentido del término, siempre han resultado imprescindibles al momento del estudio o incluso de la toma de decisiones. En el ámbito del derecho es algo que casi lo acompaña desde sus propios inicios. Las hay legales propiamente tales, pero también hay compilaciones documentales. Las compilaciones legales en el país no son raras. Tenemos ejemplos antiguos al respecto. Ya desde mediados del siglo XIX, cuando la República se daba sus primeras normas, desplazando paulatinamente al derecho indiano, lo que le llevaría casi un siglo cabal. Una de las primeras las encontramos en la obra de Ramón Briceño, intitulada Memoria histórico-crítica del derecho público chileno, desde 1810 hasta nuestros días, es decir, hasta 1843, que incluyó como complemento documental a su tesis una serie de nuestras constituciones y reglamentos afines. Obra que sigue siendo
en el ámbito histórico, jurídico de nuestras constituciones, una base fundamental y que está sin volver a publicarse desde que se editó en el año 43. Tiene una muy buena, por cierto, crítica del mismo Andrés Bello. Esto es, por cierto, con la excepción de las recopilaciones legales, sistemáticas que el Estado promovió con el famoso Boletín de Leyes y Reglamentos de la República y que ha sido sustituida por otros repositorios, como los de la Contraloría y, por cierto, la base de datos legal Ley Chile de la Biblioteca del Congreso Nacional, que es de uso público, universal y gratuito. Más allá de ese tipo de obras de las que para ayer hay más que para hoy, muchísimas en realidad, y a las cuales la presente no se adscribe, pues está dedicada a recopilar la historia de una única ley. Visto así el asunto, resulta del segundo conjunto de compilaciones, esto es de las que podríamos llamar documentales. Como antecedente inmediato, dentro de estas últimas, disponemos del excepcional libro dirigido por Jorge Ugarte Vial, Historia e Índice de las Leyes, investigado al interior de la Biblioteca del Congreso y publicado entre el año 1950 y 1953 en 3 gruesos volúmenes. En él, lo que se persigue es positivamente, sin comentario de ninguna índole, hacer notar al lector, tal como lo hace el libro de don Luis Valentín, la historia de la tramitación del proyecto legal propiamente tal, desde que ingresa al Congreso hasta que es promulgado. En qué comisiones pasó, cuándo se vio, dónde están los antecedentes, en qué boletín, etcétera, etcétera. Ese libro hoy sigue bajo otra premisa y modernizado en el servicio de Historia de la Ley que presenta la Biblioteca del Congreso y que está, como muchos de los servicios de la biblioteca, puesto en Internet en acceso público y gratuito. Por ejemplo, el Servicio de Historia de la Ley de la Biblioteca ha hecho 2 últimos aportes con la Historia de la Ley 21.600 y la del Decreto 119, que promulga el convenio con Paraguay sobre reconocimiento recíproco y canje de licencias de conducir. Son los 2 últimos. Es en este ámbito específico, en donde nosotros encontramos la vinculación del libro de Luis Valentín jurídica. Dicho esos antecedentes, ahora paso a la parte de improvisación. ¿Qué nos aporta el texto del profesor Luis Valentín Ferrada? Primero, me cambié de anteojo no debiendo cambiarme de anteojo. Ahora sí. Primero, hay aspectos que merece la pena comentar. Y voy a comentar lo primero que ha dejado dicha mi antecesora. El interés por el estudio de la tramitación legislativa. Ya hemos visto lo del profesor Jorge Ugarte y hemos visto cómo se persigue en la Biblioteca del Congreso a través del servicio que he dejado dicho. Pero es efectivo. En las ramas del Congreso, Cámara y Senado, no existe una visión unívoca de la tramitación de ningún proyecto de ley. ¿Por qué? Por una situación de construcción del Congreso mismo. Todos los profesionales y funcionarios que trabajan en la Cámara siguen la tramitación del cuerpo o del proyecto mientras éste se encuentra en la Cámara. Pero se olvidan de la tramitación cuando pasa al segundo trámite, si es que fuera así, al Senado. Y en el Senado pasa exactamente el mismo fenómeno. Los funcionarios y los profesionales del Senado siguen la tramitación mientras está en la Cámara Alta. Y si se da el proceso inverso, es exactamente igual. Y si se va a tercer trámite, bueno, se sigue en donde corresponde y se deja de seguir cuando pasa a la otra Cámara. ¿Saben quiénes sí tienen el panorama completo de la tramitación? Los funcionarios de la biblioteca. Porque los funcionarios de la biblioteca, la enorme mayoría de los analistas de la biblioteca, asisten y se les asignan proyectos determinados y siguen el proyecto en toda su tramitación. Costó muchísimo, que los funcionarios y profesionales de la Biblioteca del Congreso tuviesen la autorización para ingresar a las comisiones. Hoy ingresan a las comisiones, no intervienen, estudian, ven, pero son curiosamente los funcionarios de la biblioteca los que tienen ese panorama
completo, en virtud de lo cual pueden preparar mejor que nadie la historia de la ley que dejamos en comento. Y falta, efectivamente falta una formación en la tramitación legislativa. Pocas universidades en el país, por ejemplo, pueden ofrecer a sus estudiantes el derecho parlamentario. Es una rama del derecho relativamente moderna, pero que está, salvo excepciones, en ayunas. Si ni siquiera las historias de nuestras instituciones fundantes de la República se pasan como corresponde. No existe ningún libro, y hablo aquí con conocimiento de causa, ningún libro sobre la presidencia de la República. Ninguno, institucionalmente estoy hablando, que no sea de divulgación. No hay. Tampoco existe un libro sobre el Congreso Nacional y ninguna de las dos cámaras, con una perspectiva, insisto, de historia institucional, del desarrollo institucional, y menos de la judicatura. Así es que, en ese sentido, lo que usted ha dicho deja, en el libro del profesor Ferrada, lo inserta muy bien en ese vacío. Y además porque resulta de interés. Claro está que estamos en ascuas porque el mismo profesor ha dicho de que está preparando la historia del derecho chileno antártico. Y yo esperaría que en esa historia del derecho chileno antártico ciertos aspectos que en este libro solo insinúa pudiesen abordarse. ¿Y por qué lo digo? Porque en algunos capítulos habla acerca de el trabajo prelegislativo y sus implicancias, pero y ofrece ciertas críticas que son bienvenidas. Si no hay crítica, no puede uno conocer lo bueno y lo malo de una situación, lo bueno y lo malo de un texto, y por lo tanto, sin una crítica, no se sabe qué es lo que se puede reformar. Por lo tanto, las críticas que el profesor, que ha visto esto desde adentro, como uno de los protagonistas esenciales de la ley, deben ser bienvenidas y deben ser atendidas. Para eso, este libro y esta introducción no era sede, pero sí yo esperaría que ciertas críticas pudiesen estar, como evidentemente él lo puede hacer, más fundadas en ese texto. Por ejemplo, cuando habla sobre los juicios sobre la discusión en las salas de la Cámara y del Senado, que lo despacha con una línea, que algunos senadores, algunos diputados cometieron errores, otros fueron lugares comunes. ¿Se puede hacer un análisis sobre la política? Debe hacerse un análisis sobre la política. Más aún cuando hay aspectos, como es una ley antártica chilena, que debe ser considerada como un asunto de Estado y no de gobierno. Ya lo decía hoy en la mañana en una de sus crónicas a este último aspecto, pero desde otra óptica, Agustín Esquella. La discusión del día de hoy hace olvidar, o mejor dicho, recuerda, dice Esquella, el franco deterioro de nuestra política, que no distingue entre asuntos de Estado y aquellos otros que conciernen al gobierno. Pues bien, lo que ha ocurrido con la tramitación de esta ley y que sale y se palpa en el estudio introductorio de que pasa una comisión, cambia la comisión parlamentaria, cambia de composición y como que hubiera que empezar de nuevo todo para ilustrar a los parlamentarios. Luego, lo que va de un gobierno a otro y de las prioridades, más lo que Esquella hoy hace notar, que no es solo de Esquella, sino que hay de muchos otros, creo que deberían haber, no recuerdo si existen en realidad, proyectos que debiesen ser tramitados como proyectos de Estado, un gobierno en particular, porque implica una importancia para todos. En ese sentido, insisto, el trabajo de don Luis Valentín Ferrada nos abre esa óptica que creo que no debería ser desatendida, más aún si prepara ese trabajo. Y cierro. Hay también observaciones, y lo dice, formuladas por la Corte Suprema, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional,
Y Luis Valentín Ferrada, que muchas veces uno podría pensar que debió haber sido diplomático, las despacha también con elegancia. Pero también son necesarios de que se haga un trabajo a ese respecto crítico y presente el punto. Porque las observaciones de la Corte Suprema son observaciones, según lo que se dice aquí, se repiten unas a otras. No hay un real, aparentemente, interés en adentrarse en el proyecto y tener una mirada más profunda, sino que queda la sensación de que es una mirada por cumplir muchas veces con el proceso. Y uno podría esperar de las altas instituciones del país algo más que el mero cumplimiento. Mal que mal, los destinos de la República, y la República somos todos, están entregados al ejercicio leal y con sapiencia. Y sapiencia no es solo la inteligencia, sino que también el cómo ejercer un cargo. En ese sentido, el trabajo de don Luis Valentín nos da esos visos por donde poder continuar. Si él desarrolla parte de este ámbito de mejor manera en el libro que está preparando, no solo contribuirá muchísimo más a una legislación antártica, no solo contribuirá a la historia jurídica nacional, sino que por sobre todo podría contribuir enormemente a una crítica leal y bien pensada con nuestras instituciones de todo el país. Lo felicito y el libro en general da para mucho más. Muchas gracias. Estimado Felipe, agradecemos su análisis y opinión sobre el contenido de este libro. Damos ahora la palabra al profesor Luis Valentín Ferrada Walker, quien dedicará un mensaje en su calidad de director del Departamento de Derecho Internacional y editor del libro que hoy hemos presentado. Profesor, muy bienvenido. Muchísimas gracias. Los autores lo que tenemos que hacer en estos momentos es agradecer principalmente, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, mis agradecimientos a todos quienes nos acompañan, tanto en forma presencial como a través del Zoom. Y me da un gusto enorme, ciertamente, además de amigos y familia, por supuesto, ver aquí a muchos de mis estudiantes, y eso es tremendamente reconfortante. Mis agradecimientos muy en especial a la profesora Natalia Muñoz y a Felipe Vicencio. Me parece que fueron tremendamente bien escogidos para comentar este libro, cada uno desde sus respectivas perspectivas, y me voy a hacer cargo en unos segundos más de aquello. Me han dejado algunos desafíos que me parece que es importante retomar en futuros trabajos. No puedo dejar de agradecer a la Universidad de Chile y a su Facultad de Derecho, en la persona del decano, de todas sus autoridades que de alguna manera han permitido durante los últimos años llevar adelante esta línea de investigación, hoy en día Programa de Estudios Antárticos de la Facultad, que es el marco en el cual se enmarca este trabajo en una de sus mitades. Porque la otra mitad, y mi muy especial agradecimiento al profesor Eli Pulán, que aquí nos acompaña, y en general al Instituto Milenio Base, a todos sus investigadores con quienes hemos ido generando una muy bonita amistad en estos últimos años, y muy en especial a la Dirección de Comunicaciones del Instituto, a Nadia Politi, y nos acompaña aquí una de las periodistas que trabaja con nosotros, porque parte importante también de todo este trabajo y la difusión de este trabajo es la labor que ellos desempeñan. Sentados ahí en una primera fila, y María Jesús Maive también aquí, son de los alumnos que han integrado, ya de hecho son 4 muy prestigiosas abogadas, pero que han integrado este programa de estudio antártico. Mi muy especial agradecimiento por acompañarnos. Sé que hay varios también de los miembros del programa que están en este momento conectados a través de medios electrónicos, así que muchas gracias, porque de alguna manera ellos han sido también la motivación de lo que hemos venido haciendo en los últimos años, y por lo que pasaré a contar en particular de esta obra. En ese sentido, le debo un reconocimiento
además, muy especial a María Jesús Maive, porque ella me ayudó materialmente en la edición de estos textos. Aquí, olvídense la cantidad de notas al pie que hubo que revisar, corregir en las pruebas de imprenta, etcétera. Es un trabajo muy minucioso, así que María Jesús, muchísimas gracias por tu colaboración. Y desgraciadamente no está aquí la coordinadora de nuestro programa, la abogada Joanina Sutherland. Sé que nos está viendo por internet, pero también mi agradecimiento porque parte muy importante de lo que hacemos no sería posible sin su muy, muy relevante aporte. Una vez que los libros se publican, adquieren vida propia y tienen que defenderse solos, así que no voy a hablar del libro, el libro tendrá que salir a combatir de la mejor manera posible. Me parece que tuvo una madrina y un padrino muy bueno en esta mañana, y creo que de lo que ellos dijeron quedará a juicio de cada uno de los asistentes y quienes nos escuchen y nos siguen a través de internet, el interés que puedan referirse hacia ellos, hacia el libro en sí mismo. Pero yo creo que los autores sí tenemos que dar cuenta un poquito del proceso previo al libro, de cómo se llega de alguna manera a este libro. Me parece que quienes tenemos o hemos tenido el privilegio de trabajar en el Estado, de trabajar de alguna manera en la administración pública, en aquellas instituciones que gobiernan y rigen nuestra vida ciudadana, tenemos, uno, que darnos cuenta del privilegio que eso significa, pero también de asumir las obligaciones que eso conlleva. Y me correspondió a mí, desde el año 2011, ya hace muchos años atrás, diremos, participar muy directamente en el proceso de gestación de una ley tan importante como la Ley Chilena Antártica, y siempre he sentido, y parte del trabajo académico que he desarrollado después de eso tiene vinculación con aquello, que mi obligación no acababa en entregar sencillamente lo que se me había pedido, y mi relación con esto no iba mucho más allá de un contrato, ¿verdad? Por supuesto que esto es una vinculación mucho más profunda, y uno tiene que de alguna manera ser capaz de transmitir, y por eso me llena de orgullo lo que decía la profesora Natalia Muñoz, de transmitir de alguna manera la experiencia que uno tiene para el resto de la comunidad nacional. Y en particular en el caso de quienes nos desempeñamos como académicos, para nuestros estudiantes, pero también para el resto de la comunidad nacional. Entonces, de alguna manera, la primera motivación que yo tenía sobre este libro hace mucho tiempo, este libro pasó varios años en barbecho de alguna manera, tenía que ver con eso, con la necesidad de poner a disposición de un público más amplio ciertos conocimientos que yo había podido adquirir en función del rol que me correspondió como asesor para la elaboración de esta ley en la Cancillería, pero al mismo tiempo yo era el encargado de los temas antárticos en el Ministerio de Defensa. Entonces, de alguna manera era una suma de oportunidades que me fue dando la vida y los roles que me tocó desempeñar, que yo creo que había que traducirlos también en algún fruto más allá. Segundo, me parece que para todos quienes trabajamos en el mundo académico, es más, incluso desde las ciencias naturales, esto es algo que excede a la humanidad sin duda alguna, y es muy importante trabajar con buena información. Y esto en el mundo de las ciencias sociales es trabajar con las fuentes adecuadas, ser capaz de llegar a esas fuentes y, por supuesto, interpretarlas de una buena manera. Cualquier trabajo que merezca el nombre de científico es un trabajo que tiene que tener fuentes. La verdad es que uno al final se marea un poquito y ve un libro y si no tiene nota al pie lo deja a un lado. Me parece que eso también es un exceso, diremos. También la literatura es bonita, diremos, pero sin duda alguna los trabajos, para que tengan la categoría de científico, tienen que basarse en información y en lo que nosotros llamamos fuentes. Y esto ciertamente también aplica a el estudio del derecho y al estudio de la historia del derecho, en cuanto este libro se acerca también a aquello. Pero luego tenemos en nuestros tiempos un pequeño problema con esto, y es que es tal la cantidad de información que existe, que el trabajo de trabajar con fuentes, casi parte muy importante de ello, es eliminar
toda la información inútil y seleccionar cuáles son las fuentes que realmente son importantes, un trabajo de selección en las fuentes a conocer. Y me parecía que, dado lo primero que decía, estaba yo en un lugar relativamente, desde una posición relativamente privilegiada, para poder ayudar a seleccionar cuáles son las fuentes más importantes. Por supuesto, cualquiera que quiera hacer un trabajo sobre esta materia, y ya hay algunos trabajos que hemos dirigido aquí en la facultad sobre la ley o que han tocado aspectos de la ley, no se basan solamente en estos documentos. Habrá que hacer entrevistas, habrá que consultar a otra gente, habrá que ver qué salió publicado en los diarios, por supuesto. Pero me parece que aquí, de alguna manera, se han pretendido recoger aquellas fuentes, facilitar el acceso a la información relevante. Y esto es importante porque, como decía el profesor Elipulán, como instituto base, y con mayor razón como Facultad de Derecho, nos hemos impuesto y autoimpuesto la obligación de difundir el conocimiento de esta materia. Entonces, parte de eso significa facilitarle también a, sobre todo, nuestros estudiantes, la gente joven, cómo acercarse a aquello. Este es un libro que está pensado en los estudiantes de Derecho, sin duda alguna, pero en realidad va mucho más allá de eso, porque hay muchas disciplinas dentro del ámbito de las ciencias sociales y las humanidades que también tocan la Antártica. La Antártica en realidad es algo que interesa casi desde todas las disciplinas imaginables e inimaginables, diremos. Y desde este punto de vista, por supuesto, la gente que estudia relaciones internacionales, ciencias políticas, etcétera, historia, le va a interesar. Hay un amplio abanico de personas que les va a interesar o debiera interesar trabajar con este libro. Entonces conecta con algo que con Elí también es testigo de aquello. De hecho, nos conocimos gracias a eso en algunas reuniones internacionales, con un despertar a nivel internacional cada vez más relevante del estudio de las humanidades y ciencias sociales antárticas. Dentro del SCAR, Scientific Committee on Antarctic Research, que es la principal institución científica que agrupa a todos los científicos del mundo que trabajan en temas antárticos, cada vez es más relevante el grupo de humanidades y ciencias sociales. Entonces, me parece que esto es algo que no solamente nos debe interesar aquí en Chile, sino que un poco más allá. Lo que quienes trabajamos en humanidades y ciencias sociales antárticas tratamos de hacer, entre otras cosas, es entender los procesos de gobernanza antártica y en particular, y en lo que se vincula a este libro, cómo las normas que tenemos son resultado de procesos políticos complejos. Desde este punto de vista, no me queda más que agradecer nuevamente las palabras de la profesora Natalia Muñoz. Me parece que el cómo se tramita para mí fue un aprendizaje también en la práctica. Ciertamente yo no tenía estudios previos de cómo se tramitaban las leyes. De alguna manera esto se fue aprendiendo, tiene muchas vicisitudes, muchas cosas inimaginables. Allí incluso cuento algunos golpes de suerte en momentos que ya parecía imposible. Llegando al tercer trámite legislativo y que todavía no estábamos totalmente contentos con el resultado. Y bueno, todo eso es parte del proceso legislativo y yo no lo había pensado desde la perspectiva de que pudiera tener un uso más general esto para entender el proceso legislativo más allá de lo antártico, pero si así es, me alegro muchísimo. Agradecer nuevamente las palabras de Felipe. Me parece que el rol de la Biblioteca del Congreso Nacional es esencial y no sé si ni siquiera si la aprovechamos lo suficiente. Yo creo que casi la deuda está tanto de los parlamentarios como del público en general en aprovechar lo suficiente el gran trabajo que desarrolla la Biblioteca del Congreso Nacional como apoyo a la tramitación de las leyes y ciertamente el fondo bibliográfico que tiene, que es muy interesante. El tema del derecho parlamentario es algo que no me alcanza a las horas del día para dedicarme también a aquello, diremos, pero sin duda alguna es un tema que sería importante desarrollar, porque sin duda alguna me parece a mí que es algo en lo que estamos en deuda como especialistas en derecho público. Las críticas. Reconozco que quizás ha sido muy diplomático con las críticas, pero ha sido exprofeso. Más allá de,
generalmente en mi vida he sido relativamente bueno para pelear, así que no es que tenga problemas con discutir con unos u otros. Lo que tengo temor, y tiene mucho que ver con lo que ustedes decían, estos son temas muy sensibles para el interés nacional. Y yo no sé hasta qué punto, es una limitación a la vida académica, desde luego, pero hasta qué punto desde la academia, cuando uno ha participado cercanamente a estas cosas, o ni siquiera ha participado, cuando uno le gustan o le llaman la atención estas materias, desde qué punto uno hay cosas que aún no utilizando todas las posibilidades que da la libertad académica, uno de todas maneras debe migrar con prudencia. Y uno, claro, a sus alumnos, en grupos más cercanos, uno lo comenta, uno les transmite la experiencia, etcétera, pero de ahí a dejarlo por escrito, no lo sé. Entonces, aquel libro de historia del derecho chileno antártico está ya muy avanzado. Vamos a repasar las páginas respectivas, a ver si ponemos algo más de enjundia. Para que sea interesante, pero yo admito que hay un autolímite en ese sentido. Nada, terminar diciendo y recalcando una vez más la importancia que tiene lo antártico para Chile y también para el mundo. En los tiempos de cambio climático que vivimos, la importancia en temas medioambientales de la Antártica es esencial, pero también en tiempos de reordenamiento geopolítico mundial que vivimos, el tema del poder vuelve a mirar la Antártica de una manera muy importante. Además, estos dos procesos se juntan, porque una Antártica con menos hielo también es una Antártica más fácil de utilizar para otros propósitos. Por lo tanto, y eso hace que los estados, o algunos estados, o los estados más poderosos, lo miren también con nuevos ojos. Entonces, estamos en un momento en donde la Antártica, que siempre ha sido sin duda muy importante, hoy en día lo es, me parece, mucho más para Chile, sin duda alguna, y la publicación que acaba de hacer el CHOA sobre esta carta, donde se unifican todas las distintas solicitudes de plataforma continental y permite de alguna manera unir por tierra, en parte es por tierra bajo el agua, pero unir por tierra al Chile americano con el Chile antártico es un elemento que hay que mirar con mucho cuidado. Pero internacionalmente esto también es muy importante. Las discusiones a nivel internacional sobre la Antártica están tomando cada vez más importancia. Hay un cuestionamiento al trabajo de las reuniones consultivas y al trabajo en particular de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos acerca de qué tan bien están actuando en estas materias. Entonces, tener gente en Chile preparada para esas discusiones me parece que es algo esencial. Y con esto termino. Esta ley es una ley doméstica desde todo punto de vista y una de sus pretensiones principales fue organizar, sistematizar las normas que existían también, pero organizar la institucionalidad antártica chilena, pero también tiene una segunda función muy importante, y como decía la profesora Natalia Muñoz, que nos retrotrae al año 1961, y es efectivamente incorporar en el derecho doméstico chileno una serie de compromisos internacionales que el Estado de Chile ha ido asumiendo en los ámbitos antárticos. El derecho internacional, hay toda una discusión hasta qué punto el derecho internacional se aplica directamente o no en los ámbitos nacionales, y el monismo, dualismo, todas unas discusiones que hay al respecto, pero más allá de esa discusión más abstracta, lo cierto es que mientras los estados no fijan autoridad, no establecen un tribunal, no establecen un procedimiento para exigir el cumplimiento de una determinada norma internacional, eso queda un poquito ahí en un terreno etéreo, diremos. Y desde ese punto de vista, entonces, me parece que esta ley es o pretende ser, veremos cómo funciona, falta todavía los reglamentos, falta camino para su plena aplicación, pero esperemos que sea una nueva contribución. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y nada, esperar que el libro, que repito, hoy en día vive solito, les sea de utilidad. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, profesor, por sus palabras. Por último,
antes de finalizar esta actividad, les recordamos que se encuentra abierta la convocatoria del curso de actualización, protección medioambiental y regulación de actividades en la Ley Chilena Antártica de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y que se llevará a cabo en colaboración con el Instituto Milenio Base. Asimismo, los invitamos a participar en las próximas quintas jornadas de Derecho Chileno Antártico, a desarrollarse en forma híbrida en Punta Arenas, de forma presencial y en formato online los días 24 y 25 de octubre próximos. Para mayor información sobre estas y otras actividades del Programa de Estudios Antárticos, los invitamos a visitar nuestra página web www.u-antártica.uchile.cl y a seguirnos en nuestras redes sociales. Agradecemos la participación de la profesora Natalia Muñoz y el señor Felipe Vicencio y a todas y a todos por su asistencia y participación. A continuación, los invitamos a bajar al primer piso para disfrutar de un café, donde también estará el stand de la editorial Thomson Reuters. Que tengan una muy buena tarde.